Seguiremos en nuestra serie y con ustedes el doctor Fermín García, en nuestra serie Médico de Cabecera. Y yo quise no dar un mensaje distinto en esta ocasión porque la temática que estamos tratando en Médico de Cabecera hoy precisamente trata de lo que nosotros quisiéramos escuchar posiblemente en un día como este, el último mensaje del año para iniciar un año nuevo. Y hoy el subtítulo de la enseñanza es Párate derecho. Párate derecho. Y la realidad, no sé si ustedes recuerdan cuando íbamos con el médico y él te decía, a ver, párate derecho para poder ver cómo está tu postura. Yo no sabía hasta que traté con una de mis hijas que tiene un problema en eso. No sabía que la postura podía afectar muchas otras áreas de tu cuerpo. O sea, puede afectar tu digestión, puede afectar los riñones. La postura tiene mucho que ver. Y yo preguntaría, ¿qué piensas cuando estamos hablando de ser, por ejemplo, físicamente balanceados? Y aquí está la imagen que el Señor quiere mostrarnos. Algo estoy destruyendo aquí. Pero hay que terminar el año destruyendo algo para que sea nuevo el próximo año, ¿no? ¿Qué piensas cuando estás hablando de físicamente equilibrado, balanceado? Porque Dios anhela que seamos personas equilibradas. Y cuando hablamos de físicamente equilibrado, en una de las áreas que Dios quiere transformar en nuestra vida, estamos precisamente hablando de nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y la prioridad tiene que ver con tu tiempo. Y el tiempo, ustedes saben que es muy valioso. Y cada quien tiene su propio concepto de lo que ellos piensan que es el tiempo. Y déjenme hablarles de algunas personas, y yo encontré algunas frases de personas que hablan sobre el tiempo. Benjamin Franklin, por ejemplo, dice, no malgastes el tiempo porque la vida se hace con ello. Muy bien dicho, ¿verdad? Carl Giles dice, el dormir es una manera de viajar sin dolor al futuro. Me encanta eso, ¿no? Ni cuenta te das, pero te envejeces. Coco Chanel dice, hay tiempo para el trabajo, tiempo para el amor, y después de eso no sobra tiempo. Buena manera de ver la vida, ¿no? Charles Dickens dice, un día que paso con otra persona no es un día perdido para mí. Frank Dane dice, tiempo es dinero, especialmente si tienes que hablar con un abogado o pagar un comercial de televisión. Groucho Marx, un actor de comedia, decía, nadie se va antes de su tiempo, a menos que el jefe se vaya temprano. John Wanamaker decía, gente que no encuentra tiempo para descansar, tarde o temprano encontrará tiempo de enfermedad. ¿Qué verdad dice, verdad? La pregunta que todos nos hacemos en algún momento es, ¿por qué el tiempo no alcanza para hacer lo que necesitamos? ¿Por qué hay tan poquito tiempo? Quiero hacer tantas cosas y no me alcanza el tiempo para todo. ¿Se han hecho esa pregunta alguna ocasión? Miren, la gente, eso sucede porque la gente busca hacer algo que para ellos tenga sentido, que al final de haber hecho lo que hiciste, tenga un sentido, un propósito, que produzca alegría en nosotros, que traiga plenitud, digamos, wow, qué maravilloso lo que acabo de terminar, ¿no? El proyecto o lo que hice. Y eso es el anhelo de nosotros. De hecho, algunos filósofos en años previos hablaban sobre eso. Algunos filósofos decían que la verdadera vida se vivía cuando sentías placer en lo que hacías. Ellos no veían el panorama completo, pero vaya qué profundidad dicen en todo eso, porque la gente no se siente plena a menos que se sienta satisfecha, alegre con lo que acaba de terminar. Anota esto en tus hojas. Cuando Jesús nos guía, afecta todo en nuestra vida. Por eso es imperante que sea Jesús el centro de nuestra vida. Y en esta serie hemos estado viendo lo que Dios quiere hacer en nosotros.
Recuerden en esta imagen, Jesús es nuestro médico de cabecera. Él llega a nuestra casa y saca un diagrama y dice, así es como quiero que ustedes tengan su corazón. Yo quiero ser el centro de su corazón. El enfoque de todo lo nuestro debe de ser Jesucristo. Cuando Él es el enfoque principal, hay maneras de cooperar con el Espíritu Santo para que Él haga lo que tiene que hacer en nosotros. Él anhela de nosotros la cooperación. Él anhela que nosotros crezcamos, que oremos, que demos, que sirvamos, que nos conectemos. Es lo mismo que Jesús hizo cuando aquí estaba en la tierra. Él creció, Él oró, Él dio, Él sirvió. Dice que no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos y a conectarnos. Y cuando nosotros conectamos, Él siendo el centro de nuestra vida, todo esto empieza a ponerse en orden, de adentro hacia afuera. Dios anhela hacer la transformación de adentro hacia afuera. De nada me sirve tener una transformación externa cuando mi interior está todo deshecho. Porque tarde o temprano lo que está en mi corazón va a salir. Y Dios quiere que yo sea intelectualmente sabio, espiritualmente maduro, con relaciones sanas, emocionalmente sano, físicamente equilibrado, profesionalmente calificado y financieramente libre. Todo eso Dios quiere hacer, quiere transformarnos de adentro hacia afuera. Ahora, ¿cómo puedo vivir yo así? O sea, ¿cómo logro vivir de esa manera? Y por eso hoy vamos a hablar de párate derecho. Porque ese es imperante para que todas las áreas de mi vida caigan en su orden correcto. Si yo estoy chueco, afecta mi caminar, y si afecta mi caminar, afecta muchas otras áreas de mi vida. Anota esto en tus hojas. Estar físicamente balanceado es saber cómo priorizamos nuestro tiempo. Cómo priorizamos nuestro tiempo. Y váyanse a Colosenses capítulo 1. Colosenses, en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 9 y 10. Por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. ¿Agradándole en cuántas cosas? ¿En cuánto? Todo. Ahí les va algo profundo. En el griego, todo significa todo. Ya van sabiendo griego, ¿no? Todo. Agradándole en todo, en todas las áreas. Dice, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Váyanse a Eclesiastés capítulo 3 y vamos a leer sobre el hombre más sabio del planeta Tierra. El hombre que más impactó el mundo, su reinado, su sabiduría, sus riquezas. Eclesiastés capítulo 3, y él lo escribe de esta manera. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para destruir, un tiempo para construir, tiempo para llorar, para reír, un tiempo para estar en luto, otro para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras, otro tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse, un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar, un tiempo para desistir, un tiempo para guardar, un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar, otro tiempo para cosechar, un tiempo para callar, un tiempo para hablar, un tiempo para amar, otro para odiar, un tiempo para guerra, un tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea de Dios que ha puesto en el género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma y beba y disfrute de los afanes, de todos sus afanes.
Fíjense, Él está diciendo que todo tiene su tiempo, todo en la vida tiene su tiempo. Hay momentos donde tenemos que hablar, hay momentos donde tenemos que callar, todo tiene su momento. Entender el tiempo y aprovechar el tiempo es lo máximo. Ahí es cuando podemos disfrutar las cosas mucho mejor. Y por eso hoy el gran médico llega y saca su gran figura del corazón y dice, esto es lo que yo quiero de ustedes, 2013 que va por empezar, esto es lo que yo quisiera de ustedes. Hay 4 maneras en que ustedes pueden priorizar sus tiempos. Número 1, la pregunta es esta, ¿cuánto tiempo pasamos en el trabajo? Es la pregunta. Él quiere que tú respondas, ¿cuánto tiempo pasas en el trabajo? Porque nosotros, hay ocasiones donde vivimos horas, vivimos en el trabajo. Pasamos día y noche. ¿Por qué? Porque tenemos metas, tenemos logros que queremos hacer y pasamos trabaje y trabaje y trabaje. Y curiosamente, muchas de las empresas grandes donde demandan muchas horas de tu vida, curiosamente todos los ejecutivos son divorciados. Muchos de los súbditos de ellos vienen siendo divorciados porque tienen una meta que ellos se forjan y prefieren dar todo el tiempo que se pueda para esos logros en vez de trabajar inteligentemente. Uno de los principios de liderazgo es mejor trabajar inteligentemente que fuertemente. Y hay gente que prefiere trabajar fuerte, pero no necesariamente inteligentemente. ¿Podemos lograr lo que se ha logrado sin tanto tiempo? Muy probable. Vayan a Salmo 127, versículo 1 y 2. Salmo 127, versículo 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes, se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Él dice, si Dios no lo está haciendo, en vano estás trabajando. Porque trabajando por todo para finalmente tener tu vasito con agua y decir, uy, lo disfruté, pero ya con todo el estrés y la enfermedad y todo eso, entonces dices, entonces ¿de qué valió todo eso que yo hice? ¿De qué valió? Nos hacemos la pregunta. Váyanse a Proverbios capítulo 23, el siguiente libro. Salmos sigue Proverbios capítulo 23, versículo 4 y 5. No te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si les salieran alas, pues se van volando como las águilas. Aquellos que han trabajado muy duro saben eso, ¿no? Finalmente te llega el chequezote que estabas pensando y en un 2x3, pagando todo y se fue todo el esfuerzo para que se vaya en un segundito todo. Y es curioso porque la satisfacción no llega. No estoy diciendo que no tengas. Dios anhela que tú tengas, Dios anhela que tú prosperes. Pero ¿cómo estás llegando a eso? ¿A costa de qué estás llegando a eso? Porque cuando tú pones todo en una balanza, realmente no existe. Fíjense, uno de los hombres más ricos del mundo, Rockefeller, le preguntaron en una ocasión, ¿cuánto dinero necesitaba el hombre para ser feliz? Y su respuesta era, un poquito más. ¿Por qué? Porque tu nivel de vida se fue de 1 a 2 y de repente se va de 2 a 3 y ya no gastas lo que gastabas antes. Entonces vives para pagar todo lo que tienes. Es curioso por el proceso. Y la pregunta que Dios te hace aquí es, ¿cuál es tu límite en cuanto al tiempo en tu trabajo? ¿Cuál es tu límite? Anota esto, Dios hizo el trabajo, pero necesitas hacerlo con balance. Dios anhela que tú trabajes, no vayas saliendo de aquí diciendo, ya ves, no hay que trabajar. Pastor estaba hablando de eso, no, trabaja. Mujeres solteras, si ves que no tiene trabajo todavía y dice que está esperando en Dios, huye. Espíritu de flojera, huye.
La realidad es que Dios inventó el trabajo. Él es el primero que trabajó, pero anhela que tú seas balanceado en tu vida. Y muchas veces te sientes atrapado por las finanzas, por ejemplo. Muchos están atados a su trabajo porque desean vivir una mejor vida y sacrificas lo más importante por vivir un cierto nivel de vida. Y un nivel de vida que te está dictando el mundo, no Dios. El mundo te está dictando cómo vestir, qué carro usar, qué tipo de casa tener, y tú estás luchando y luchando y te afanas por algo que Dios anhela darte, pero Él quiere hacerte feliz. No necesariamente que tengas las cosas. Fíjense, la caída económica del mundo, yo no sé si ustedes la observaron, pero fue precisamente porque el mundo empezó a buscar un nivel de vida que no era real. Ejecutivos en ciertos bancos, Estados Unidos, Inglaterra, en Europa, empezaron a ver la manera en que pudieran darle préstamos a las demás gente, a los que nunca pudieran haber tenido un préstamo. Y la persona que llegaba a su departamento y wow, con una lucha y todo eso, pero pagaba su departamento, llegaba a comer sus tamalitos y ya, era feliz. Ahora podía tener una casa. Y empezaron a dar préstamo tras préstamo tras préstamo. Y una casa que valía $10 ahora valía 20 y de repente de 20 a 40. Y empezó todo a subir en una proporción fuera de la realidad. ¿Qué sucedió? Cayó la economía de Estados Unidos, de Inglaterra, de todas partes empezó a desmoronarse y afectó todo el mundo. Porque el mundo vive de los dineros del uno del otro. Entonces afectó a todos. ¿Por qué? Porque decían, queremos vivir este nivel de vida. En vez de esperar que Dios te diera el momento y te llevara a ese momento y te diera la sabiduría para eso, queríamos vivirlo antes de nuestro tiempo. Y se salió todo de balance a vivir una vida materialista. La pregunta sería, ¿cómo puedes balancear el éxito de tu trabajo con el éxito de tu casa? ¿Cuál es tu límite? ¿Hasta dónde? Porque hay muchos que están dispuestos por ese nivel de vida trabajar tanto que estás dispuesto a perder todas las otras cosas que son de gran valor. Uno de los más grandes ejemplos está aquí en Anaheim. Uno de los pastores de una de las iglesias más prestigiadas del área murió. Y en el funeral estaban la gente testificando sobre todo lo que hizo ese hombre para su vida. Una pareja se para y dice, cuando nuestro matrimonio se estaba destruyendo, el pastor llegó a nuestra vida, nos habló y nuestro matrimonio se restauró. Otros decían, yo cuando estaba en el hospital llegó el pastor y oró por mí y eso me ayudó, él estuvo ahí conmigo. Y casi al final un joven drogadicto, pelo largo, todo llegaba, todo sucio, y se para porque quería dar unas palabras. Y sus palabras solo fueron, ahora sé dónde estaba mi padre cuando yo lo necesité. Interesante, porque ese hombre estuvo dispuesto a dar su vida por todo en su trabajo, pero descuidó aquello que Dios le había entregado a su vida, que eran sus hijos. ¿Cuál es tu límite? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Qué es lo que tiene que suceder en nuestra vida para que entendamos que Dios dice, tu tiempo en cuanto al trabajo quiero saber cómo van a ser tus prioridades? ¿Es Cristo el centro de tu vida? Lo segundo que te va a preguntar es, ¿cuánto tiempo pasamos buscando tener un cuerpo sano? Anótalo, no se queden ahí nada más, anoten. Se quedaron diciendo, no me gusta este punto. Anota esto también en tus hojas. Dios te permite todo, pero no todo te conviene. Miren, la salud física es la meta que glorifica a Dios. Dios anhela que seamos saludables. Pero a veces no lo tenemos como una prioridad. Ese no queremos, el tiempo, pues ¿por qué? Y hay gente que dice, bueno, pues es que mi papá comió con grasa toda su vida y nada le pasó. Murió feliz de la vida a los 55 años y estaba pero fuerte y todo eso.
A veces pensamos porque no le sucedió algo malo a alguien, nosotros vamos a pasar lo mismo. Yo tengo una persona que siempre le decía, no fumes, no fumes. Dice, mi padre tiene 89 años y toda su vida desde los 14 años está fumando. ¿Y eso qué? Uno, ¿y cuántos miles no están sufriendo por eso? O sea, mejor escucha, pero a veces no queremos escuchar. Vayan a 1 Corintios capítulo 6, vamos a ver qué dice la Escritura sobre esto. 1 Corintios 6, versículo 12. Dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Váyanse al versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que ha recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Estaba hablando de los alimentos. Más adelantito te dice, honra a Dios. Entonces, ¿de qué está hablando? De los alimentos. Con los alimentos yo honro o deshonro a Dios. Amados, muy fácil nos es decirle a un alcohólico, eres un pecador, pero luego nos vamos a la fiesta a retacarnos de tamales. ¿Ustedes saben que la borrachera y la glotonería son la misma cosa para Dios? La Biblia dice, los glotones y los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero ¿cómo comemos? Vayan a Proverbios 23, aquí está un pasaje muy interesante sobre la comida. Yo sé que ahorita no quieren decir amén, quieren decir ouch. Proverbios 23, versículo 1 y 2. Cuando te sientes a comer con un gobernante, fíjate bien lo que tienes ante ti. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. No, ya vi los codos, dices, ya ves. La dieta de Dios es que tú pongas una prioridad en lo que comes y cómo comes, para que te haga bien. Muchos solo están perdiendo, por ejemplo, quieren perder peso. Para el 2013 me propongo a perder peso. Y es perder peso para mirarte mejor, no por tu salud. Es comer distinto para que te queden los pantalones de $100 que te compraste. Y no para que tu corazón pueda latir con fuerza el suficiente tiempo para tú ser productivo en la sociedad. Dios te puso aquí para bien. Dios te ha traído a esta tierra para hacer un bien a la sociedad, no solo en la iglesia, a tu familia, a tu comunidad. Dios te trajo aquí para bien, pero muchas veces descuidamos lo que comemos. ¿Qué comes? Yo muchas veces me he puesto a analizar, pero yo en lo personal siento que mi padre, que lo extraño muchísimo el estar aquí, está en casa, tirado, pero yo siento que si hubiera comido mejor, hubiera durado más. Porque él tenía un don que yo tengo, yo veo que lo capté bien de él, el don de la comida. Se llama el don de ser vocalista. No sé si ustedes recuerden, pero mi papá siempre andaba con las camisas manchadas, las corbatas manchadas. Dice, ay, ¿qué va a decir Adelma? Decía, ¿qué va a decir? Vas a ver qué comí. Pero yo siento que si él hubiera cuidado un poquito más eso, todavía tendríamos aquí frente a don Fermín predicándonos. Pero no nos damos cuenta y yo voy por el mismo camino. Entonces, de pronto, doctor Jiménez, que no sé si estará aquí o estará de vacaciones, pero él siempre me ha dicho, Fermín, es que estás propenso, fíjense, mi mamá con alto colesterol, mi padre todo lo que le ha sucedido, mi hermana con alto colesterol, mi hermano con diabetes.
Y dice, ¿hasta cuándo necesitas tú una advertencia de parte de Dios para que te cuides? Dios me ha llamado a hacer cosas grandes, pero nadie lo va a hacer por mí. Yo tengo que ser decisivo en decir, Señor, en mi trabajo yo necesito balancear mi tiempo, pero también en mi comida. Yo tengo que aprender a comer de acuerdo a la voluntad de Dios. Daniel en Daniel capítulo 1 versículo 8 dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y no solo eso, le dijo a todos los que trabajaban con el rey, si ustedes aprenden a comer como yo como, tendrán más habilidad mental, tendrán más fuerza física. Y exactamente pasó eso. Lean Daniel capítulo 1 y 2. Se van a dar cuenta que todos los, no ahorita, todos se fueron inmediatamente. Se darán cuenta que todos tuvieron más habilidad y fuerza para hacer las cosas cuando comieron de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestros apetitos humanos. Primera de Timoteo 4:8. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Está diciendo el ejercicio es bueno, pero ¿para qué lo haces? Para verme mejor. Dios no quiere que hagas ejercicio para verte mejor, quiere que hagas ejercicio porque es útil para hacerte más efectivo, para que puedas hacer más cosas, para que puedas rendir más, para que estés aquí más tiempo. ¿Por qué? Porque tus hijos te necesitan, porque tus nietos quieren verte. Ellos quieren escuchar la historia de los abuelos que dicen, recuerdo cuando tuve ese encuentro con Jesucristo. Déjenme contarles, hay una fuerza en que el abuelo cuente esas cosas. Entonces, ¿por qué haces las cosas? Hay que considerar los límites en lo que hacemos. Porque en todo debemos honrar a Dios. Debemos de honrarle en todo. Número 3. Prioridad en cuánto tiempo pasamos en placer y descanso. Fíjense, el siguiente pasaje fue escrito por este rey más sabio llamado Salomón. Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2, versículo del 1 en adelante al 11. No voy a leerlo todo, pero quiero que me sigan en lo que estamos. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura en cuanto a los placeres. ¿Para qué sirven? Quise luego hacer una pregunta de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad hasta ver de qué bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras, me construí casas, planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, en ellos planté toda clase de árbol frutal. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que ahí crecían. Me hice de esclavos, esclavas, tuve criados, mucho ganado vacuno y lanar, que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores, cantoras y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfruté de todos los afanes. Solo saqué esto de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Lo que le pasó a Salomón es lo que nos pasa a nosotros cuando el placer se convierte en el centro de tu vida.
Muchas veces Dios quiere que tú disfrutes de placer, de descanso. El placer fue creado por Dios. Anota esto, pero no es Dios. El placer fue creado por Dios, pero no es Dios. Anhela que tengas placer, que sientas el placer, pero cuando el placer es el centro de tu vida y no agradar a Cristo, no agradar a Dios, de pronto hay un desbalance en tu vida. Cuando elevas el placer a primer nivel, lo que hizo Salomón, Proverbios 24:30, dice: pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo que he observado y de lo visto saqué una lección, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzados de brazo, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Muchos trabajan la vida nada más para un momento de placer. Trabajas en el cheque, ¿para qué? Para irte a disfrutar una fiesta y te gastas todo en el momento y de pronto nada valió la pena porque desbalanceaste la vida. Algo sucedió. Elevaste el placer, la fiesta, el momento a un nivel que no debías. Ahora, está el otro extremo, gente que no quiera que tengas nada de felicidad. Hay gente que quiere que pases un tal momento tan amargo que quiere que siempre vivas con una cara de fuchi. Miren, lascivia y legalismo son los dos extremos. El legalismo es aquel que dice todo es pecado. ¿Cómo que se estaban riendo? ¿Cómo que el pastor dijo un chiste? Eso es pecado. Eso es legalismo. Lascivia es aquel que todo lo que quiere hacer es nada más estar en fiesta, todo. Y son los dos extremos que pueden destruir tu vida por no saber balancear el descanso y el placer. Los fariseos, por ejemplo, en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, eran los legalistas. Ellos estaban juzgando todo. Están mal en esto, están mal en... Y se la pasaban amargados en todo. Y los saduceos eran los fiesteros. Fiesta para todos, ¿no? Pero Jesús vino a traer un balance correcto en la vida. Él trabajaba correctamente. Él enseñó a Pedro. Él a Pedro nunca le dijo, deja tu trabajo. Nunca le dijo eso. Él dijo, ven y sígueme. Muy distinto a todo lo demás. Venir a seguirlo no significa, porque después vemos a Pedro metiéndose a su barca y yendo a pescar. Eso significa que no dejó el trabajo, porque eso no quiere. Dios quería un balance en su vida, quería enseñarles eso. Y descanso es necesario, pero si te la pasas descansando, ¿cómo se llama eso? Tranquilo con la palabra, no vayan a usar una palabra muy fuerte ahorita, ¿no? Flojera, pereza. Y yo pregunto, ¿descansas mucho o descansas poco? Porque leímos una frase de una persona que decía, si no tomas tiempo para descansar, tarde o temprano tomarás tiempo de enfermedad. El cuerpo necesita, Dios descansó. No porque estaba cansado, no porque no podía seguirle, porque nos estaba enseñando a nosotros algo. Al séptimo día Él tomó un momento de descanso, de placer, a disfrutar lo que había hecho. Pero a veces nosotros no logramos disfrutar y se nos pasan los momentos de la vida. Nuestros hijos, yo sé que hay muchos padres aquí que dirían, híjole, no disfruté a mis hijos cuando estaban pequeños y de pronto ya están grandes, casados, fuera y dices, ¿qué me pasó? ¿A dónde se me fue el tiempo? Comer es necesario. Pero si comes mucho, es glotonería. Y Dios habla muy claro de eso. Por eso tiene que haber un balance. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Y tiene que haber un balance en ello. Si tú todo lo que te pasas es concentrando en el espíritu,
entonces se forman los extremistas. Tú ves extremistas en las calles, los religiosos, de pronto, los que están dispuestos a matar a otra persona o gritarle a los demás, a insultar. ¿Por qué? Porque se metieron a todo lo espiritual y dejaron todo lo demás que es creado por Dios. Amados, este cuerpo es hecho por Dios, es templo del Espíritu Santo. Y si yo no lo cuido, yo estoy deshaciendo, yo estoy desobedeciendo a Dios, porque Él me entregó a mí este cuerpo. Mi intelecto, si yo no aprendo a alimentar, a leer, a crecer, a estudiar, a escuchar, a conversar, si yo no aprendo eso, yo estoy desbalanceando la situación espiritual y por eso entran los extremos. Aquellos que niegan a Dios de todo, no se dan cuenta el daño que están haciendo. Número 4. La cuarta pregunta que el Señor te va a hacer es: ¿cuánto tiempo pasas buscando a Dios? ¿En qué lugar tienes a Dios? En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 al 5. Primera de Pedro 4, del 1 al 5. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cumpliendo qué? La voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor. Cuando yo balanceo mi vida en todas las áreas, yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Pueden seguir leyendo ahí, pero vámonos a Filipenses capítulo 3. Versículo 7, dice así: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora la considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del conocimiento incomparable de Jesucristo. Él quería conocer a Jesucristo, había algo espiritual que había nacido en él y ahora no quería lo suyo. Aquí viene diciendo: no quiero mi propia justicia, quiero la justicia de Él. Lo he perdido todo en fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. No es que lo haya conseguido todo, versículo 12, o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. Y dice el versículo 16: en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Fíjense cómo nada se compara con Jesucristo. En la búsqueda de Dios, un balance físico es una transición entre una actividad espiritual y una estructura constante espiritual. Dios anhela ese balance en nosotros, pero muchas veces no lo hemos tenido porque nos hemos alejado de una relación personal con Dios, o viceversa, no las pasamos en esa relación y nos hemos alejado de otras cosas que son importantes. Amados, es decir, Dios no quiere que dejemos de asistir a la iglesia. Es importante. Padres, enséñenle a sus hijos que esta es parte vital en el crecimiento en nuestra vida. Porque si no, ellos se van a alejar. ¿Y qué hemos hecho con las generaciones? Les enseñamos que no era tan importante y de pronto eso es lo que está pasando en la sociedad. No es tan importante. Esta es una manera completa, ya que tenemos en vista el ejemplo que tenemos en Jesús. Hay los extremos. Y muchas personas piensan que su vida espiritual está en piezas. Por ejemplo, hay una pieza acá y bueno, esta la hago bien, pero abandono esta. O de repente hago esta y hago esto bien. Sirves a Dios bien, haces todo esto bien, pero tienes tu salud descuidada. Tienes otras áreas de tu vida. Todos pensamos que todo está en piezas
y todo es una sola cosa. Todo lo puso Dios en un solo paquetito. O sea, Él a ti te hizo esposo también. No solo un hijo de Dios te hizo esposo. A otros los hizo padres, abuelos, trabajadores o jefes. A todos les ha dado algo importante y todo eso es parte de lo que Dios te ha dado y está diciendo, ¿dónde está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Yo quiero que todo esté bien, pero ¿estás cooperando con el Espíritu Santo? Porque a veces no tenemos ese balance en nuestra vida. Porque a veces decimos, bueno, el domingo es para Dios y el resto de la semana hay un desbalance. Todos los días son para Dios, mi trabajo es para Dios, mi familia es para Dios y todo lo voy a hacer porque lo estoy haciendo para Dios. Necesitamos empezar a crecer a ese balance y en que todo lo que hagamos, anota esto, todo lo que hagamos sea un acto de adoración. Si sabemos eso, trae un balance en nuestra vida. Miren, si no hallamos el balance en la parte espiritual, no vamos a hallar el balance en lo demás. Tenemos que cuidarnos de los extremos en nuestra vida. Es decir esto, yo sé que voy a asustar a algunas personas, pero no hay problema, es el último mensaje del año. Pasar tiempo con tus hijos, escucha bien esto, pasar tiempo con tus hijos es tan importante como leer la Biblia y orar a Dios. Yo sé que algunos van a decir, ¿quién te dio los hijos? Dios. Si tú los abandonas, acabas de abandonar algo que Dios te entregó y tarde o temprano rendirás cuentas a Dios. Esos son los extremos de lo que yo hablo. Ahora, muchas veces abandonamos a Dios por nuestros hijos, que es el otro extremo. Cuídate de esos extremos. Ser buen trabajador es para Dios tan importante como asistir a la iglesia. Así es. Y hay gente que de pronto no quiere ir a su trabajo porque va a haber una actividad y yo no quiero fallar la actividad, entonces mejor mando al jefe por un tubo. Y Dios te entregó el trabajo. Quiere que lo honres en tu trabajo. Aquí les va otro. Hablar con tu esposa es tan importante como hablar con Dios. Amados, no menosprecien lo que Dios les ha entregado. El tiempo es algo precioso. Se nos va a ir. Las cosas van a cambiar. Los hijos son un regalo de Dios temporal. Y de pronto la empresa se los lleva a otro país, a otro lugar. Ya no los vamos a ver. Ya ellos van a cambiar sus costumbres, sus estilos, y a pesar de que nos van a amar, van a estar lejos porque así es la vida. De pronto eso sucede. Por eso dice Dios, aprovecha el tiempo que te estoy entregando ahora y haz mi voluntad. Cuida los límites en tu trabajo, porque puede ser que estás viviendo otro nivel de vida, pero estás viviendo estresado en la vida. ¿De qué te sirve ser rico y no tener salud? Cuida el tiempo en tu trabajo. Cuida tu alimento. No se la pasen comiendo nada más tamales. Mándenme algunos a la casa a mí, ¿no? Para que no coman tanto ustedes, ¿no? Tengan cuidado con su alimento. Que este próximo año sea un año donde cuidamos nuestro corazón, nuestra salud, hagan ejercicio,
Es importante todo eso, porque si no un día lo vamos a lamentar, pero ya va a ser muy tarde para todo eso. Dale tiempo a Dios. Dedica tiempo para Dios. Es importante que tú le des tiempo a Dios. No están enojados, ¿verdad?